Bueno, entonces, con esa introducción vamos a hablar del legado que deja Torres a partir del año 49, que él fallece, y que vamos a concentrarlo en tres arquitectos: Ernesto Le Borgne, Lorente Escudero y Mario Paisé Reyes. Les quiero decir que hay una tercera presentación donde voy a hablar, y ustedes lo van a ver en la última diapositiva, de Eladio Dieste, de Antonio Bonet y de Nelson Vallardo, que conjuntamente con Erwin Studer, con el caso de Paisé, con Alpuy, con Mato y con Horacio Torres, y finalmente el de Antonio Bonet, con algunas obras donde él mismo participa, pero sobre todo integra trabajos con Augusto Torres, del cual era muy compañero, ¿no?, en Barcelona y amigo personal. Entonces, pero eso va a formar parte de la tercera presentación. Así que ahora comencemos con estas historias. Empezamos con Ernesto Le Borgne, un arquitecto que nació hacia 1907, se formó en la Facultad de Arquitectura bajo las enseñanzas de Carré, José Pedro Carré, y finalmente en el último año de Julio Vilamajó. Él presenta un proyecto de fin de carrera con Carlos Gómez Gavazo, que era compañero de estudios y también fue coproyectista de ese proyecto de fin de carrera. En la foto de la derecha ustedes ven están los dos personajes de Gacho, Ernesto Le Borgne a la izquierda y Muñoz del Campo, que era otro personaje de la época. Muñoz del Campo estuvo muy vinculado al Museo Nacional de Artes Visuales, fue director del Museo Nacional de Artes Visuales, estuvo muy vinculado con artistas de su generación, y fue el que acompañó a Ernesto Le Borgne y le presenta a Ernesto Le Borgne a Joaquín Torres García en una exposición, o en una de las primeras exposiciones que hizo Torres en el año 1934. En ese momento Le Borgne se ve absolutamente comprometido con Torres, descubre un mundo diferente al cual él se había formado, y está en su entusiasmo que compra esta obra que ustedes ven a la izquierda, que fue la primera obra que Torres vendió en el Uruguay. Es una obra que Le Borgne se la obsequia a su entonces novia y futura esposa, y en el año 37 que se casa. Aquí está Le Borgne a la izquierda en una conferencia de Joaquín Torres en el grupo de la Asociación de Arte Constructivo. En ese momento Le Borgne tenía 28, 29 años, era un jovencísimo arquitecto, y vemos entre otros, a la derecha, por ejemplo, de Le Borgne, está Rosa Acle, que fue otra figura muy importante, muy vinculada al propio Torres, alumna directa de Torres, y que participa en todas las tareas también previas del monumento cósmico, ¿no? Y luego Álvarez Márquez y Héctor Rani, entre otros, ¿no?, que conformaban el grupo de la Asociación de Arte Constructivo, al cual Le Borgne integró. En el año 40, Le Borgne construye su casa, su vivienda, en la calle Trabajo, en una quinta que era
de la familia Leborne y que iba desde la calle Trabajo hacia atrás a la calle Cavia. O sea que era una inmensa quinta familiar donde del lado de Cavia había la casa familiar donde el propio Leborne se crió con sus hermanos, eran 3 hermanos. Él finalmente se queda con la parte de abajo de la calle Trabajo, que había ya un parque con plantaciones muy importantes y que va a ser el objeto, digamos, de trabajo de toda su vida. La apariencia exterior era absolutamente cerrada, era introvertida, tal como era él. Era un individuo, Leborne era un hombre sumamente introvertido, de rasgos muy extremadamente afable, extremadamente, ¿cómo voy a decir?, culto, pero digamos como que tenía dificultad en su comunicación con la gente, no le gustaba en absoluto la exposición, y la casa refleja su carácter. Ese cerramiento del muro que todavía existe, la casa lamentablemente no fue reformada y todas sus obras fueron de alguna manera desarmadas, o sea que no existe como tal, como el proyecto que le insinuó. Este es el acceso a la calle Trabajo, una reja, y esto es la planta del jardín, donde la casa aparece como esta mancha blanca que se ve acá, rodeada del jardín. Esto es un dibujo que un grupo de estudiantes en el año 62 hicimos, alrededor de el grupo se denominaba el Núcleo Sol, y éramos todos jóvenes estudiantes de arquitectura, y visitamos la casa de Leborne, como visitamos algunas obras de Vilamajó, del propio Fresnedo, de Lorente Escudero, de Mario Paisé y de Eladio Dieste. Teníamos una interpretación de la arquitectura diferente a lo que era la dominante en esos años, ¿no? Más vinculado a la ortodoxia modernista y poco comprensiva justamente de lo que Torres hacía hincapié en su mensaje, en ese mensaje último, cuando hablaba de la importancia del lugar, la importancia del clima, la importancia de los materiales, la importancia del hombre local. Ustedes verán, por ejemplo, arriba hay una sucesión, a ver si les puedo mostrar, no sé si se puede llegar hasta allá. Ustedes ven aquí una sucesión de monumentos, de espacios, que fueron construidos a lo largo del tiempo. Esta es una salida de la casa, aquí estaba el comedor, del comedor se pasaba a través de este puentecito, había una fuente, y de allí a otra fuente, y a la derecha un mural que era de Mato Vilaró, y luego una serie de intervenciones de diferentes artistas del taller, pero todas alineadas en ese eje, ¿no? Entonces era una salida aquí, un eje acá, y luego también el acceso, una entrada, otro eje de este tipo, allí estaba el mural de Julio Alcuí, luego una fuente, luego estaba una escultura de Eduardo Díaz Yepes, una obra de Horacio Torres, que era esta, que estaban alineados también de esta manera y que atendían a la salida de la casa y al acceso desde la calle Trabajo. O sea que todo eso que aparentemente eran como elementos que se iban acomodando o que se iban
desarrollando en ese bosque tupido tenían una lógica proyectual muy estricta, eran, digamos, intervenciones muy puntuales y muy calculadas. Debo decir también que en esa, luego nosotros, acá tengo cerca a Paula Klickberg, que es una suerte, Polita, que haya venido, con la cual hicimos un trabajo en relación a la vivienda de Le Borgne, que luego fue publicado por la revista El Arca, ¿no? Los documentos y las referencias de la casa son básicamente los que iniciamos con el Núcleo Sol, que hay publicaciones, hay una publicación de la revista de la Facultad de Lectura, el que luego desarrollamos con Paula Klickberg para la editorial El Arca, en la revista del Arca, y luego en los últimos tiempos hay trabajos muy interesantes, uno de ellos de Laura Alemán, que creo que es un trabajo formidable, muy comprensivo de toda la obra de Torres y que recomiendo su lectura. Y luego hay testimonios de diferente gente que se agrega. Entonces, un poco esto pretende ser el resumen un poco de todas esas ideas, ¿no? Esta es la casa de Le Borgne del exterior. Ustedes ven que es una casa sumamente cerrada, mantiene esa idea de intimidad extrema, de protección, donde la naturaleza va penetrando en algunos lugares muy específicos, como les expliqué, lo del comedor, lo del acceso. También Le Borgne hizo a la salida del Estar hizo una gran pajarera, entonces uno veía el jardín a través de una pajarera muy grande. Bueno, obvio, todo eso se ha perdido, lamentablemente, ¿no? Esta era la parte de atrás de la casa. Ustedes ven la salida del comedor, en el centro, el puentecito, una fuente, y a la izquierda una obra de Francisco Mato. Pero la dominante es, sin duda, la naturaleza, ¿no? Y las obras se van como insertando de modo muy sensible, digamos, había que hacer ese recorrido muy pautado, ¿no? Aquí está el propio Le Borgne frente a un monumento de homenaje a Lautremont. Ustedes ven allí a la derecha, quizás se pueda leer el homenaje que el artista Francisco Mato y el propio Le Borgne construyen alrededor de este poeta, ¿no? Estos son otra obra, esta de Horacio Torres, es un pez constructivo, pero también Horacio con Le Borgne acondicionan el lugar. O sea que lo interesante no es solo la obra, es decir, leída como la obra de Horacio leída como si fuera una obra, una pintura, un cuadro, ¿no? Sino que esa obra genera un lugar, genera un sitio de contemplación, un sitio de reflexión, y la naturaleza invade, las hojas se van acumulando. Le Borgne hablaba del manto de las hojas secas en el otoño, y él decía que no barría nunca, él le gustaba que las hojas quedaran en el lugar, ¿no? Formaran parte del lugar. Esta es una obra de Julio Alpuy. Julio Alpuy hacia los años 50, 51 viaja a Europa, viaja con Gonzalo Fonseca, van al Extremo Oriente, conocen las antiguas civilizaciones, luego va a Roma, trabaja con mosaicos bizantinos, va a Rávena, aprende la técnica del mosaico, y con esa experiencia
propone su primer obra en base a mosaico bizantino. No era bizantino, era pastilla de grés vidriada, ¿verdad? Que él corta y con el cual compone la obra. Y de esto hizo después, hay otro gran cultor del taller, que fue Erwin Studer, que en el taller de Mario Paisé construyó o diagramó y construyó varias obras también en base a esta técnica del mosaico. Pero la obra no tenemos que leerla solo como la obra, la tenemos que leer siempre vinculada al lugar. Fíjense que Le Borgne acondiciona la obra, coloca un banco que le da una escala, bajo ese banco hay un pavimento de piedra, y hay plantas, es decir que la inserción, y esta es otra, esta de Francisco Mato. Esto es un homenaje a Cecilia Le Borgne. Cecilia fue bueno, desde luego, hija de Ernesto, fue una muy buena y querida amiga, y ella también participó en esos primeros trabajos del Núcleo Sol, en toda la visita que hicimos. Fue una gran colaboradora, y aquí la tenemos a ella disfrutando de esta obra de Francisco Mato, ¿no? Bueno, estas son obras también de Mato. La derecha es la que habíamos visto con Cecilia, la de la izquierda es una obra en ladrillo que Mato tallaba. Esto es muy interesante porque el propio Le Borgne es de ascendencia bretona, ¿no? Le Borgne. Entonces, él, si bien nunca, él decía, yo no soy buen dibujante, no dibujo, pero, y tampoco tomó lecciones de pintura en la época de la Asociación de Arte Constructivo, a la cual concurría periódicamente y con la cual participó con muchos de sus amigos, algunos pintores, otros arquitectos, como era el caso, por ejemplo, de Frenedo Siri, de Ladio Dieste, de Florio Parpagnoli, entre otros, ¿no? Entonces, él, un poco teniendo esa raíz bretona, yo creo que eso es importante porque él genera esas obras en piedra, con piedra que recuerdan las obras, los dólmenes, los menires de la Bretaña natal. Y esta obra es una obra del propio Le Borgne, que en sintonía desde luego con el monumento cósmico de Torres, pero que utiliza piedras de distintas calidades, piedra de arenisca, piedra de granito, piedra laja, y entonces esas calidades le dan una coloración muy interesante a la obra, obra que desde luego está reconocemos naturalmente su ascendencia constructivista, ¿no es cierto? Pero bajo la mirada de Le Borgne, que era un tipo extraordinariamente sensible, y que autor entre otras de esta preciosa fuente, ¿no? Precioso monumento. Estas son obras de Gonzalo Fonseca. Algunas de estas fotos son de Estonia Studios, otras que responden a los años 60, 50, 60, y otras son de Isidoro Singer, que las fotos en color son de Isidoro. Hay fotos de Julio Navarro. Bueno, estas son obras también en el jardín, obras de Díaz Yepes, de dos situaciones. Una que es la de la izquierda, es una obra que las dos son maquetas, ¿no? que están en el jardín de Le Borgne, pero que ocuparon, digamos, un espacio público muy de gran visibilidad. En el caso de la izquierda es en el Museo de Arte de San Pablo, donde se realizan las bienales de arte. En el acceso ustedes verán esta obra que tiene unos 3 metros de altura,
y que está en la entrada del pabellón de Oscar Niemeyer. Y la de la derecha es la de los monumentos caídos en el mar en Punta Gorda, obra de Eduardo Díaz Yepes, y que vamos a analizar en la tercera presentación. Una obra de Augusto Torres, una fuente también del propio Le Borgne, el comedor, con un relieve de Francisco Mato. Y aquí vemos otra cosa que es de la personalidad de Le Borgne, que es su coleccionismo. Le Borgne, independientemente de ser un refinado arquitecto, digamos un intelectual muy notable, fue un coleccionista ejemplar, un coleccionista del arte de pueblos primitivos, y él, con su amigo Mato, me acuerdo que ponía una obra, por ejemplo una pintura, la ponían al lado de una máscara o al lado de una cerámica a ver si se sostenía desde el punto de vista plástico. O sea que ellos borraban toda referencia contextual, digamos, a la historia, a las tradiciones, y las ponían en términos absolutos, a ver si eran comparables desde el punto de vista de su sensibilidad artística, ¿no? Las volvían al presente. Entonces, eso es lo que la colección de Le Borgne tenía como cosa viva, que incorporaba obras de diferentes. Por ejemplo, a la izquierda está la estufa de la casa de Le Borgne. Había sobre la estufa un grabado en el propio mármol, que era un dibujo que Torres García le había regalado a Le Borgne, y que Le Borgne hizo grabar en el mármol. Y luego una máscara africana, una tela malí, y a la derecha uno entraba acá hasta la puerta, el cancel, la reja también con un dibujo de Torres García, y el mueble que está de Gonzalo Fonseca. Entonces, la casa compartía todas esas historias. Por ejemplo, es una carta que Gonzalo Fonseca le envía a Le Borgne, que es muy interesante. Digo, no voy a entrar ahora en el detalle, porque no nos daría el tiempo, ¿no? Pero aquí Gonzalo Fonseca le manda una carta a Le Borgne explicándole su visita a Marsella, a la habitación, a la Maison de Le Corbusier de Marsella, ¿no? Y le habla de las calidades del hormigón, de cómo fue tratado el hormigón y de las cosas que se podrían hacer con ese material. Y esto es lo que él hace luego en la última etapa de su vida, que lo vamos a analizar en la próxima, por ejemplo, en México, en la Avenida de las Américas, no se llamaba Avenida de las Américas, donde él construye una torre en el sur de la Ciudad de México, y en Virginia, en una comunidad, en una cooperativa, en una comunidad, donde él interviene con varias obras en hormigón para juegos de niños, para lugares, que son muy interesantes. Eso no lo vamos a ver ahora, pero aquí está el arranque de eso, ¿no? Y esta es la casa que Le Borgne le había proyectado a Gonzalo Fonseca antes, justo en el límite de su partida a Nueva York. Gonzalo Fonseca le escribe: bueno, querido Le Borgne, le hace unos dibujos. Aquí abajo vemos el dibujo entre el cerro de Montevideo, el transcurso entre el cerro de Montevideo y la ciudad de Nueva York a la derecha. Y le dice que, infelizmente, él se va a quedar en Nueva York y que no proceda al comienzo de esa construcción. La casa era un proyecto precioso, lo vamos a ver también en otro momento. Le Borgne, además en ese impulso coleccionista y en ese amor que tenía
sobre todo por Joaquín Torres y su taller. En un momento él dona una obra constructiva de su propiedad a el Museo Pompidou. Hoy esa obra está en el Museo de Estrasburgo, donde en el año, creo que fue 2004, 2005, le hicieron una notable exposición retrospectiva de homenaje a Joaquín Torres. Hay un catálogo en el Museo de Estrasburgo dedicado cuya carátula, cuya tapa es precisamente esa obra que Ernesto Le Borgne donó al Estado francés. Y en el año 78 sucede esta terrible fatalidad, como dice Manolita aquí abajo: qué terrible fatalidad persigue la obra de Torres, no hay consuelo, en una carta que dirige precisamente a Ernesto Le Borgne, ¿no? Y luego, a partir de eso, Le Borgne organiza en un libro, que es cuya tapa está aquí a la derecha arriba, donde se publican todas las obras que fueron quemadas, que fueron en el incendio de Río de Janeiro. Finalmente, aquí vemos a Le Borgne con Augusto Torres, con Mato, en el jardín del Museo Precolombino, de Arte Precolombino, del cual el propio Le Borgne fue fundador y trabajó con Mato intensamente en el diseño y en las exposiciones que se realizaron en ese museo. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a el segundo de los arquitectos, que es Lorente Escudero. Me voy a disculpar porque yo aquí estoy, como ustedes comprenderán, implicado de una forma donde la distancia se hace difícil, ¿no? Bueno, voy a hablar y voy a decir lo que el corazón me dicta. Entonces, en el caso de esta foto fue tomada en el año 1985, un año antes de que falleciera Ernesto Le Borgne, y fue tomada en la casa de mi padre, en Carrasco, en el año 84, tomando el té en la casa de mi padre. Un año después, Le Borgne fallece y Le Borgne fueron con mi padre grandes amigos, fueron realmente como hermanos, ¿no? Recuerdo que cuando le comenté a mi hermana Ana María que iba a dar esta charla, ella me dice, bueno, pero en realidad eso es lo que vivimos toda la vida, ¿no? Y fue así, es lo que hemos vivido en nuestra familia toda la vida. O sea que estos testimonios son testimonios muy de mucho afecto, ¿no? hacia estos personajes, ¿no?